buenas noches, gracias que está con nosotros aquí a través de Heraldo Televisión. Y bueno, como usted ya lo sabe seguramente, esta mañana, muy temprano, usted seguramente vio este tuit que tenemos ahí en la pantalla. Un tuit en donde a través de las redes del Heraldo se informaba sobre la presunta detención de Emilio Lozoya en un lujoso barrio allá de Málaga, España. Bueno, este tuit se convirtió en una especie de detonante de lo que al paso de los minutos, ya ve que en esas cosas así funciona esto, al paso de los minutos se dio ya más adelante como un hecho y se vino a confirmar a través de la Fiscalía General de la República. ¿Qué significa esta detención? Hay en todo este proceso del complotismo en el cual vivimos y difícilmente nos abstraemos, hay muchas ideas que se ponen, que si lo puso alguien, que si se hizo porque en este momento está pasando algo en el país. Yo creo que todo eso forma parte de miradas que a lo mejor conviene hacer a un lado para pensar lo que verdaderamente de fondo significa esta detención. Emilio Lozoya es un hombre que ha sido señalado, habrá que comprobarlo, que tuvo participación directa en el uso de los dineros de la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Fue director de Pemex y se asegura que tuvo nexos directos con esta gran maraña que es el caso Odebrecht. Y se asegura que tuvo mucho que ver en los manejos de los dineros. Ante esto hay una variable que es muy importante. El abogado Javier Cuello, entendiendo que lo hace un poco para defender a su cliente, ha dicho una y otra vez que no se mandaba solo. Como sea, hoy aparece un momento sumamente importante. Y es el momento importante para investigar lo que en muchas ocasiones han sido modus operandi de la vida política en el país. Grandes centros de poder, los grandes dirigentes del poder, que uno presume que pueden ser responsables de circunstancias como estas, pero nadie los acaba señalando porque siempre aparecen chivos expiatorios. Recordemos el Pemex Gate. Esta es la empresa consentida del presidente López Obrador. Hablamos de Pemex. Y esta empresa hoy, que ha sido tan castigada, tiene un momento para que los ciudadanos sepamos allá adentro qué pasó en los últimos años. Y sobre todo, que se pueda llevar a efecto algo que signifique saber si esta clase dirigente de los últimos años, encabezada por Enrique Peña Nieto, es corresponsable de lo que hoy se le acusa al señor Emilio Lozoya. Hay quien dice, no me sumo, hay quien dice que el presidente López Obrador habría llegado a un acuerdo con Peña Nieto de que nadie acabe finalmente tocándolo. A mí me parece difícil. Con 30 millones de votos, 70% de popularidad, me parece que el presidente López Obrador no tendría por qué caer en eso. Pero, como por ahí dicen, más sin embargo, habrá que ver. Lo único cierto es que esta es una oportunidad para la sociedad, una oportunidad para el gobierno y una oportunidad para todos, para ver si realmente podemos desentrañar, podemos ver con claridad cómo se han manejado muchos hechos que se presume de corrupción en los últimos años en el país y que debieran tener nombre y apellido más allá del de Emilio Lozoya. Bueno, así fue como este día nosotros hoy pudimos ver cómo detuvieron al señor Emilio Lozoya. Más que detuvieron, cómo ya se lo fueron llevando y llegó precisamente allá a la policía de Málaga, en un barrio pues que tiene mucho que ver con la forma en que vivió toda la vida el señor Emilio Lozoya. Bueno, ¿lo vemos? ¿Sí? Bueno. Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga, España. Agentes de la Interpol y policías españoles lo arrestaron sin que él se resistiera en una zona de lujo de la capital de la Costa del Sol. La detención a petición de la Fiscalía General de la República, que el pasado mes de mayo solicitó una orden de detención internacional en contra de Lozoya Austin.
La policía vigiló durante semanas una residencia en Málaga sin detectar la presencia del exdirector de Pemex hasta la primera hora de este miércoles, que salió y fue arrestado por agentes de localización de fugitivos internacionales y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado. La policía española especializada en estas tareas logró aprender a este individuo. Todavía hoy en la madrugada estábamos haciendo algunas otras diligencias. Nos pidieron que pues lo mantuviéramos con discreción para poder llevar a cabo lo que les faltaba por terminar, pero de España se filtró la información y ya se confirma la aprehensión de este individuo con base en la ficha roja, que es una orden de aprehensión con fines de extradición. Lozoya Austin comparecerá este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien se encargará de su procedimiento de extradición. Está acusado de asociación delictuosa, fraude y cohecho, que presuntamente adjudicó contratos públicos a cambio de sobornos por $280 millones. En el caso del exdirector de Pemex, 3 exdirectores de la constructora brasileña Odebrecht aseguraron que Lozoya recibió más de $10 millones en sobornos para ayudar en la firma de contratos. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene abiertas 2 carpetas de investigación en su contra. Primero, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 4 denuncias en contra del señor Lozoya por los casos de Odebrecht, generados, algún tema de defraudación fiscal, y estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión. Las acusaciones corresponden a funcionarios de la constructora Luis Alberto de Meneses, Luis Mameri e Hilberto da Silva, que accedieron a colaborar con la justicia para obtener beneficios en sus penas, una reconstrucción realizada por la justicia brasileña a partir de los testimonios jurados de los 3 inculpados y de decenas de documentos, copias de las transferencias electrónicas, órdenes de pago de los bancos, videos, han constatado que el nombre de Emilio Lozoya Austin aparece vinculado a diversas operaciones. Los documentos y testimonios apuntaban que Lozoya solicitó y recibió $4.1 millones entre abril y noviembre de 2012, es decir, durante y después de la campaña presidencial de ese año. Los responsables de Odebrecht aseguran que ese pago era una manera de corresponder el favor a alguien que fue cercano al expresidente Peña Nieto. Lozoya participó en el área internacional de la campaña del candidato priista. Lozoya aseguró en repetidas ocasiones que no había evidencias en su contra. Los hechos son claros. No existe ninguna evidencia ni prueba de un comportamiento indebido o ilegal de mi parte. Heraldo Media Group, Luis Pérez Courtad. Bueno, viene una gran tarea para el gobierno, para la Fiscalía, mostrar con los hechos, en los hechos, que el personaje en cuestión es responsable de los delitos que se le señalan. El proceso de extradición llevará un tiempo o él puede decidir ya mándenme a México y listo. Ese es un asunto que sabremos en las próximas horas. Bueno, sobre este caso se ha dicho que a fin de evitar su detención, Emilio Lozoya se habría identificado como Jonathan y presentado una licencia de conducir falsa de la Ciudad de México, la cual, bueno, se va a ser investigada por la Secretaría de Movilidad Capitalina. De hecho, ya está investigando. Mañana también, si no es que esta misma noche, sabremos de dónde salió esa licencia, que pues se alcanza a apreciar que es apócrifa, como seguramente habrá pasaportes, muchas otras cosas usadas en nombre de Emilio Lozoya con otros nombres para poder acreditarse y seguramente ir de país en país, de ciudad en ciudad y de casa en casa. Bueno, otro asunto para poner en la mesa. En Veracruz ayer hubo una protesta en el municipio de Isla. Pobladores demandaron la salida de la Guardia Nacional y de la Fuerza Civil, corporación a la que acusaron de, fíjese, haber matado a un joven. Los pobladores irrumpieron en la base de operaciones que comparten con la Guardia Nacional y quemaron una patrulla. Esto originó un enfrentamiento que dejó 20 personas detenidas, 2 policías heridos. El gobierno estatal culpó a infiltrados de los actos violentos. También fue agredido un reportero del medio El Piñero de la Cuenca. ¿Qué fue lo que pasó? Una agresión más a periodistas, sabemos la dificultad de ejercer el oficio y agreguemos ahora que aparece presumiblemente una confrontación de la Guardia Nacional con los propios periodistas. Bueno, le cuento, ¿lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿No lo pudimos correr? ¿No? Bueno,
Le cuento que tras las críticas que recibió esta semana el gobierno federal por el trato a los migrantes en la frontera sur de muchas partes, pero particularmente del diputado Porfirio Muñoz Ledo, hoy en la mañana, en la conferencia mañanera, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que el gobierno ha ofrecido a los migrantes 10,000 empleos, otorgado 77,000 consultas médicas y que se han reducido los cruces en la frontera de Estados Unidos en 74%. Con todo respeto para el canciller, pues ¿cómo le van a hacer, no? Si cada vez que cruzan se les van encima. Bueno, todo esto, como usted sabe, está a cargo del Instituto Nacional de Migración. También presentaron un video en que, a diferencia de lo que vio una comisión de diputados, se ve a los migrantes en instalaciones limpias y recibiendo atención adecuada. Híjole, estas cosas son de una relatividad que para qué quiere. Casi injuriosa para el país que anuncie que el 75, contra la Constitución también, que anuncie que el 75% de la migración, cuando todos los países de América Latina, sin excepción, tienen circulación libre de personas. ¿Es una vergüenza esas cifras? La cifra, no, es vergonzosa. No es un título de orgullo, sino una confesión penosa. Bueno, sigamos para cerrar sobre este tema. La organización Human Rights Watch realizó una investigación, es una investigación que tiene directamente colaboración con la Universidad de Stanford, en la que concluyó que las condiciones en las que se encuentran los migrantes que esperan en México crean estrés psicológico crónico y severos tanto en niños como en las familias. O sea, viéndolo bien, el asunto no está tan fácil. Al evaluar el programa conocido como Permanezcan en México, que la administración de Donald Trump empezó a implementar el 29 de enero del año pasado, la organización alertó que esta política expone a los solicitantes de asilo a violencia y enfermedades. Bueno, y a poco menos de 9 meses de que se lleven a cabo las elecciones en Estados Unidos, las cosas empiezan a moverse en el Partido Demócrata. ¿De quién podrá ser su candidato? Hoy entiendo que estamos muy en pañales en el proceso, pero le podrá decir que todavía estamos lejos de saberlo. El hombre en pantalla, Bernie Sanders, se llevó los votos del martes en las elecciones primarias en New Hampshire. Sin embargo, su contrincante, Pete Buttigieg, sigue muy de cerca. Este es un personaje que no hay que perder de vista. Ha declarado, es homosexual, ha hecho una campaña muy intensa, empieza a tener cada vez más reconocimiento en la Unión Americana de que se sepa quién es él, que por ahí se empieza. Bueno, por lo pronto Sanders, todo indica, será el favorito hasta el 6 de junio, cuando conozcamos al candidato demócrata que enfrente a Donald Trump en la elección del 3 de noviembre. No le digo que Donald Trump va a pasar por un proceso similar entre los republicanos, porque eso es un asunto hecho. Bueno, y a propósito de Estados Unidos, hoy surgió una información que confirma una red de espionaje encabezada por este país y por Alemania. Vea usted todo esto, vigilaban al mundo. Por solo algunos privilegiados que recopilaban la información más secreta de todos los países del mundo, pero estas hipótesis hoy dejaron de ser especulaciones. Una reciente investigación confirmó que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Alemania tuvieron acceso a comunicaciones encriptadas de otros países, gracias a los dispositivos Crypto-AG, creados por una compañía suiza. Aunque 120 países decidieron comprar estos dispositivos, ninguno sabía que en realidad eran propiedad secreta de la CIA, que a su vez trabajaba clasificadamente con el Servicio de Inteligencia de Alemania Occidental. Así que ambas agencias manipulaban los dispositivos para descifrar mensajes desde el inicio de la Guerra Fría hasta el año 2000. Su éxito fue inminente, pues para 1980 la CIA procesaba el 40% de las comunicaciones de todos los países, es decir, que la información confidencial de Irán, India, Pakistán, el Vaticano y de otras 116 naciones era espiada sin previo aviso. Pero Estados Unidos y Alemania no fueron los únicos beneficiados. Se sabe que Suecia, Reino Unido, Israel y Suiza conocían las actividades de estos dispositivos y recibieron información clasificada y recolectada para su beneficio. De acuerdo con la información hecha por el medio de New York Times, el medio alemán SDF y el canal suizo SRF, Brasil,
Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela fueron otro de los países de América Latina que resultaron afectados. Sin embargo, otras naciones como Rusia y China nunca confiaron en estas máquinas suizas y jamás las utilizaron. Aurora Castillejos, Heraldo Media Group. Bueno, vamos al tema de la UNAM. Hoy, por cierto, nuestro asunto, nuestra mesa de esta noche, para que usted nos acompañe, es el INE, con todo lo que esto conlleva, Bueno, 3 escuelas de la UNAM siguen en paro de labores. Personas encapuchadas retomaron las instalaciones de la Prepa 8 cuando parecía que este asunto ya se había solventado. El rector Enrique Graue informó que existe una línea de investigación que hoy se había dado a conocer, por cierto, creo que en el Universal, para averiguar si los jóvenes encapuchados que han perpetrado hechos vandálicos en rectoría son pagados por terceros. Uno de ellos dice, como no me pagaron, me cobré a lo chino. De ahí partió una versión. En tanto, hoy el Consejo Universitario anunció que tomará decisiones históricas para impulsar los cambios legislativos a la protección, a la legislación universitaria para proteger a las mujeres, yo diría a toda la comunidad, pero particularmente a las mujeres. Bueno, sobre el tema de violencia de género, retomamos lo que hablamos ayer en la mesa, que fue, me parece, por muchos motivos muy atractivo, muy interesante. Bueno, pero aquí vamos a recordar lo que también tratábamos ayer, que es el caso de Ingrid Escamilla, la joven que fue asesinada por su pareja. Se están convocando movilizaciones para el viernes y el sábado. Hoy Ingrid recibió homenaje en su natal Puebla. Exigen el máximo peso de la ley para su agresor, quien está detenido, y para los responsables de filtrar las fotografías de su feminicidio. Este asunto ha llamado la atención para todos, o sea, ética periodística, pero sobre todo sensibilidad. Poco o nada importó, por fortuna, pues qué será si a la tarde ya habían bajado las fotografías, pero mientras pasaron por muchos medios y sus portales. Bueno, la historia de esto. Hechos como los que presenciamos nos llevan a la acción como una acción directa, como una institución investigadora de delitos, en especial los cometidos por personas servidoras públicas que acudieron al lugar de los hechos y que posiblemente utilizaron indebidamente las imágenes a las que tuvieron acceso. El domingo pasado, una joven de 25 años de nombre Ingrid Escamilla fue asesinada por su pareja en la Ciudad de México, delante de su hijo. El hecho ha conmocionado al país, no solo por la crueldad con la que fue asesinada, sino porque minutos después se filtró una fotografía del cadáver de Ingrid que fue publicada en medios y redes sociales. Esto generó indignación en las redes sociales, colocando como trending topic los hashtags Ingrid nos están matando, feminicidio, ni una menos y ni una más, sumando más de 147,000 tweets durante el día. Por lo que la subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Nelly Montalegre, aseguró en conferencia de prensa que será impecable en la investigación del caso y que ya abre una averiguación contra quien resulte responsable por la filtración de las imágenes del caso. La Fiscalía General de Justicia ha iniciado la investigación correspondiente y dará seguimiento hasta la emisión de las sanciones administrativas y penales que correspondan para esas personas y autoras y partícipes de la filtración de esas imágenes. A esta indignación se sumó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien condenó en sus redes sociales el feminicidio de Ingrid y la publicación de la fotografía del crimen. Según cifras oficiales, en 2019, México registró un total de 1,006 feminicidios. Sin embargo, en los últimos 4 años, solo 1 de cada 5 asesinatos de mujeres fueron investigados como posible feminicidio. Los estados que registraron más casos de feminicidios durante el 2019 fueron Veracruz, con 104 víctimas, el Estado de México con 42 víctimas, Puebla con 31 víctimas, Chihuahua con 25 víctimas. Edgar Ledesma, Heraldo Media Group. Bueno, no quisiera perder por ningún motivo de vista, y si me permite llamar su atención, los datos que aquí ayer ofreció Alejandro Ope respecto a los feminicidios en México. Un porcentaje alto, que alcanza el 70-80%, las agresiones a las mujeres vienen de su pareja o de su expareja. Y en un porcentaje altísimo, las mujeres no acaban presentando la denuncia, entre otras razones, por el temor a lo que puede pasar si denuncian y se entera su pareja o su expareja. Segundo, que esto es una de las cosas más importantes, porque no saben que pueden presentar una denuncia. Y tercero, lo que todavía acaba siendo más fuerte y brutal, es porque piensan en muchas ocasiones que la autoridad, como así se ha demostrado, poco o nada ayuda
a quienes han sido agredidas. Bueno, le cuento que estamos con el tema del INE. No le diré, no haré una gran introducción, porque creo que además con los personajes que nos hacen el favor de estar aquí hoy, hay mucho que platicar, va a ser poco el tiempo y usted lo verá. Bueno, le quiero agradecer al doctor César Astudillo, académico de UNAM. César, como siempre, gracias. Gracias, Javier. Es un gusto, doctor. Pamela San Martín, querida consejera, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá contigo. ¿No estabas de acuerdo con la designación en la forma del secretario? El procesamiento creo que es importante en las decisiones que se toman en un colegiado. Bueno, de eso hablemos, ¿no? Ahorita. Y también Arturo Sánchez, que lo recordará usted, fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral. Y del INE. Y del INE, claro, te tocó ahí esas dos partes. Compartimos votaciones diferentes con Pamela. Bueno, eso está bien, ¿no? Claro, desde luego. ¿El INE es un club de los partidos? ¿O qué? ¿Por qué lo metimos de manera tan brutal? ¿Se quieren apoderar del INE? ¿Qué supone, César, visto desde la mirada entre práctica, constitucionalista, académica que tienes? Mi visión es externa porque me dedico a estudiar esto desde la academia. A ver, lo cierto es que hemos intentado por varios periodos garantizar la independencia, la no injerencia de los actores políticos sobre el INE, pero lo cierto es que probablemente el diseño poco nos ha ayudado en todo este tránsito. ¿Por qué? Porque en aras de ir reduciendo la desconfianza a partir que se generó en 1988 con la caída del sistema, los partidos están metidos en cada una de las facetas de la organización electoral. Este acompañamiento que hace que ellos de alguna manera se sientan parte y se sienten con la fuerza para tratar de dirigir las decisiones. Y en segundo lugar, porque los procedimientos de designación tienen claramente el ingrediente político porque se procesan por un órgano representativo. Mucho de esto tiene que ver con la forma en que en algunos momentos se han procesado las designaciones. Esta idea de que en muchas ocasiones han sido a partir de cuotas en donde se reparten los espacios y en donde incluso se ha llegado a individualizar qué consejero fue apoyado por tal y en función de eso le ponen ciertos colores. Eso no ha ayudado. Han habido claramente etapas y están ahí las decisiones en donde despojándose de los colores de partidos se han tomado decisiones muy técnicas. Me parece que eso es la mayoría, pero también en otras me parece que sí, claramente han habido sesgos de partido. De tal suerte que esto hoy ya se convirtió en parte de la mitología electoral. Y ahorita lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo a partir del error de 2003, en donde también el PRD se quedó fuera, y en la última, también en la última designación, hoy en día desde Morena dicen, bueno, es que nosotros no estamos representados y vamos a ir por todos los espacios. Me parece que eso en poco ayuda. Sí. Yo creo que más vale quitarnos el velo y decir, bueno, si ya vamos a hacer esto, un reparto de cuotas, pues digámoslo abiertamente y ya no sigamos con que esto no existe. Y así todos se lo reparten en función de la fuerza política que tienen los partidos. Pero no me parece que esa sea la solución correcta. Sale. Pamela, ¿cuándo terminas? El 3 de abril es el último día. 3 de abril. Los dos fueron designados, o sea, ¿fueron designados por cuotas de partidos o qué fue lo que pasó particularmente en el caso de los dos? En tu caso, Pamela, ¿qué fue lo que pasó? Sin duda hay la designación de las consejeras y los consejeros se hace por la Cámara de Diputados a partir de una decisión de 2/3 partes y hay un acuerdo entre los partidos políticos e históricamente ha habido un acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios. Desde Woldenberg. Oye, ¿es muy diferente a otras formaciones de consejos electorales o institutos electorales en el mundo? Hay distintas formas de integración de los consejos electorales, hay distintos órganos que los eligen, pero hay países en los que incluso hay consejeros que son de un partido político, hay un consejero o consejera que es de la oposición, digamos. Ahí puede haber un reparto, como decía César, que puede ser mucho más abierto, pero creo que el diseño institucional que tenemos es que con independencia de la designación por parte de los propios partidos políticos, el consenso al que se llega es separar al Consejo General, separar al Instituto Nacional Electoral de los gobiernos, es decir, de los órganos de representación como tal, de los distintos poderes y convertirlo en un organismo autónomo, precisamente para cumplir con una función estatal que
trae aparejado no solo la organización de las elecciones, principalmente yo diría trae el arbitraje de la elección, es decir, garantizar que los actores cumplan con las reglas de la competencia y generar certeza en los distintos actores. Por eso el generar condiciones de autonomía, de imparcialidad, de independencia de los partidos, de los gobiernos, de los poderes, de los servidores públicos, de los poderes fácticos, resulta tan importante en la mesa del Consejo General, pero esto también depende de la forma como se lleven a cabo estas discusiones y estas designaciones. Puede haber un acuerdo de altura entre los partidos políticos que miran no quién va a ser su correa de transmisión, sino quién puede generar las condiciones para conducir un proceso electoral, para arbitrar un proceso electoral, para generar confianza y para generar legitimidad. Pero también viene la parte del ejercicio del encargo que tenemos cualquiera de las personas que integramos el Consejo General. Sí. Es decir, cómo nos conducimos ante las decisiones. Hay, con independencia del origen de la designación que cualquiera de las consejeras o los consejeros tenga, hay un ejercicio del encargo y hay un mandato constitucional. Y aquí lo que me parece que debe estar sujeto a juicio no nada más es cómo fueron designados o cómo fuimos designados cualquiera de las consejeras o consejeros, sino cómo ejercemos este cargo, pero para poder llevar esa discusión, cómo se eligen los perfiles, qué perfiles son los que se eligen para el instituto, creo que se vuelven muy relevantes y la discusión ahora en una conformación de la Cámara de Diputados que tiene una fuerza política, una sola fuerza política, 2/3 partes, digamos, quiebra la lógica del diseño institucional. ¿Por qué la quiebra? Porque cuando se determina que sean 2/3 partes, se presume que no será una fuerza política, se presume que serán las fuerzas mayoritarias las que tendrán que ponerse de acuerdo. Pero no se presume que vas a tener este esquema. Y eso es un equilibrio inherente a la función del órgano. No es un órgano del Estado, no es una representación, no es un órgano de gobierno, perdón. Es una representación. No es una representación ciudadana a través del voto popular. Es un órgano autónomo que se sale de los poderes tradicionales con un fin específico: garantizar derechos. Si vemos cuáles son los órganos autónomos que tenemos en el país, cada uno de los órganos autónomos tiene una función particular: garantizar derechos, ya sea los derechos humanos, ya sea el derecho a la información, ya sea el derecho en materia de telecomunicaciones y televisión, ya sea el derecho de transparencia o los derechos político-electorales. Pero cuando se asume un cargo de consejero o consejera electoral, lo que se tiene que ejecutar es precisamente esta defensa de los derechos de la ciudadanía, porque esa es la función que nos es encomendada. A ver, más allá de lo que nos vas a plantear, Arturo, déjame ponerte una cuestión en la mesa, que no exactamente sea pregunta, pero una cuestión. No estaremos teniendo el mismo modelo, pero lo único que vamos a hacer es cambiar la forma en que se fueron electos los consejeros, ahora con otra fuerza, que lo único que va a hacer es hacerse mayoritaria, y lo único que vamos a hacer es, antes a lo mejor las fuerzas mayoritarias eran PRI-PAN, y ahora llega Morena, y Morena hace su consejo como quiere, como presumiblemente lo pudieron haber hecho PRI-PAN. A ver, el Consejo General, desde que se hizo independiente, desde que la etapa de Woldenberg, digamos, fíjate qué curioso, en 1996 se elige a un consejo en donde estaban Lujambio, Molinar, en donde estaba Cebadúa, en donde estaba Merino, Jackie Pechar, Pepe Woldenberg y demás, que era bastante plural. Nadie puede ahora salir a sorpresas de que supimos bien dónde acabaron Molinar y Lujambio, ¿no? Y supimos bien en dónde acabó Cebadúa. Entonces, de origen, desde entonces sabemos que había, no necesariamente cuotas, pero curiosamente en 96 fueron votados cuando el PRI tenía mayoría, no tenía 2/3 partes. Ningún consejo ha sido electo por un solo partido, porque ningún partido ha tenido 2/3 partes. Pueden hacer alianzas y el secreto era hacer las alianzas. Y ya lo dijo César, que se rompió en el 2003, cuando en lugar de buscar el consenso de todos los partidos, 2 o 3 fuerzas, en ese entonces fue el Verde, el PAN y el PRI, lograron conformar un consejo. ¿Cuál fue el agravio? Dejar fuera una fuerza. Sí, en lo que mencionaban, ¿no? PRD. ¿Cuál va a ser el agravio posteriormente? Pues se logró recuperar cuando nombraron a Lorenzo, a María Marván y demás, otra vez fue la unanimidad, otra vez fueron todos juntos. Yo creo que el reto ahora no es nada más que se incorporen a las demás fuerzas, porque aquí estamos hablando de no nada más un partido que puede juntar fácilmente las 2/3 partes de los votos, sino estamos hablando del partido en el poder y estamos hablando además de un gobierno que ya no es un gobierno dividido.
Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados y tiene mayoría en la Cámara de Senadores. Sí. No suficientes para cambiar la Constitución. Pero las alcanza, las puede mover. Podría hacerlo por sí mismo. El gran reto ahora es cómo estos equilibrios de los que habla Pamela, que me parecen sensatos, y esa forma como los consejeros se han conducido, ciertamente teniendo interlocutores claros y una mejor relación con un partido u otro, se puede romper. Se puede romper y que sea en efecto una mayoría clara de gentes que pueden hablar muy bien con un solo partido. Y eso sí rompería la función del Consejo General, que sí es lograr incorporar a las diversas fuerzas en un diálogo en donde hay que llegar a acuerdos y en donde no es que el consejero vote porque el partido dice, sino es que la construcción de un consenso hace que unos pierdan y otros ganen en otros momentos y que finalmente las resoluciones del Consejo General logren ese equilibrio que, por cierto, después van a ser ratificadas o no por el tribunal. Sí. Entonces yo creo que sí es sabia la forma hasta que un solo partido quisiera imponer en este caso, 4 candidatos. Y ahí es en donde podría romperse este equilibrio. Bueno, de eso hablemos, si les parece. Y también pregunto, Pamela, sobre todo, ¿no? Digo, es para todos, pero tú estando en el INE, ¿tienes la impresión de que hay una campaña contra el INE? Te lo pregunto para después de la pausa. ¿Tienes la impresión de que les están echando toda la caballería en la contra? Y tienes la impresión de que, digo, me sorprendió el domingo, que salieron un grupo de ciudadanos y se esperan, ¿quién es Lorenzo Córdoba? Ya puede ser el candidato, ¿no? Algo. Y segundo, me sorprendió más que supieran que era el INE y todas las tropelías que hacía, ¿no? Pero bueno, por eso lo pregunto, pues. Bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta. Bueno, está muy interesante lo que pasó hoy allá en Palacio Nacional. Creo que son como 200 empresarios. Y esta noche hubo una reunión ahí en Palacio Nacional convocados por el presidente. El presidente convocó a los empresarios para invitarlos auténticamente a comprar un cachito, como dice una amiga, unos cachitos, no un cachito. Bueno, Edgar Ledesma, te esperamos con la información. Mire, voy a leer el cuestionario que presumí, bueno, el cuestionario, la carta de compromiso que estaba encima de la mesa de los empresarios que estuvieron o están en Palacio Nacional. Ahorita Edgar Ledesma le da toda la información. Por medio de la presente, lo leo sucinto. Manifiesto mi compromiso para participar de manera voluntaria en la compra de billetes de la Lotería Nacional con motivo del sorteo conmemorativo que la misma llevará a cabo en relación con el avión presidencial. Dice con relación al avión presidencial, no dice que se rife el avión presidencial, porque el avión presidencial no se está rifando. En beneficio de la asistencia pública, hospitales y de adquisición de equipo médico por el equivalente a un monto de 20 millones de pesos, 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, 200 millones de pesos. Y ahí está un cuadrito para que usted ponga tache donde mejor le parece, ¿no? Bueno, el pago de la cantidad indicada para la compra de billetes de la lotería, se encuentra la cuenta, tal, nombre y firma, señalo como domicilio, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Me recuerda aquellos días en la Facultad de Ciencias Políticas cuando decían quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero en las asambleas. Bueno, Edgar Ledesma, te escuchamos, Edgar. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Efectivamente, esta carta que leíste, esa carta de compromiso, podemos confirmar que sí les fue entregada a los empresarios, como bien comentabas, a los cerca de 200, 380 y 200 empresarios. Comenta que estuvieron aquí reunidos en esta cena con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya concluyó esa cena, ya han ido saliendo la mayoría de los empresarios. Y al salir, que la gran mayoría no quiso hablar. Sin embargo, Carlos Bremen, quien es empresario, recordarás, quien compró la casa de Shenley Llegón, sí habló con los medios de comunicación y él comentó de este proceso que tuvieron hoy en esta cena. Señaló que al llegar dio unas palabras el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del presidente de Banobras. Los únicos funcionarios que estuvieron aquí, no estuvo al parecer la Secretaría de Hacienda. Durante estas palabras les pidió el compromiso de apoyar al país y comprometerse a seguir apoyando el aspecto del sector salud, principalmente cuál es el objetivo de este sorteo. Al finalizar estas palabras,
Hubo aplausos, según comenta Francisco Cervantes, presidente de la CONCAMIN, aplausos por cerca de 1 minuto hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en ese momento comenzaron a levantarse de manera voluntaria los empresarios, lo que nos narraron, y comenzaron a firmar esta carta compromiso de manera discrecional. Ninguno quiso confirmarle algún monto o cuántos llegaron a comprometer. Algunos incluso mencionaron que solamente pusieron su nombre y acordaron hablar con sus socios empresariales para acordar cuánto será la cantidad con la que se comprometerían acerca de este sorteo. Durante también esta cena hubo una simulación de un sorteo de la lotería. Estuvieron los niños gritones quienes también estuvieron simulando todo este procedimiento y les explicaron acerca de cómo funcionaría este sorteo, Javier. También comentarte que comentó Francisco Cervantes de la CONCAMIN que se estaría viendo la posibilidad de no una condonación, sino una reducción de impuestos a los empresarios que participen. Eso se estaría negociando, se estaría platicando en los próximos días, algo que también estaría por confirmarse. Y bueno, todos señalan que fue una cena muy exitosa, muy buen ambiente, en buen ánimo. También estuvo el sector farmacéutico aquí reunido, lo que nos comentan, con un buen ambiente y todos comprometidos con el presidente en apoyar en este sorteo, específicamente para apoyar también al sector salud, Javier. Dale, muchas gracias, Edgar. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Ya se amolaron, ¿eh? ¿Qué piensan de esto? Así muy en breve, para seguir con el INE. ¿Tienes alguna opinión sobre esto? Una cena costosa, ¿sí? ¿no? Costosa, pero que si ya pusieron en la mesa la condonación de impuestos, seguramente van a equilibrar. Sí. Es la institucionalización del pase de la charola. Sí, claro. De lo que siempre criticamos, de que siempre se reunían para conseguir recursos para un fin electoral o para lo que fuera, ahora lo hizo institucionalmente. Voluntariamente le pusieron esta carta a cada empresario en su lugar, se sentó y no le dan a escoger cuánto, de 20 millones para arriba. Bueno, pues los empresarios también, debo decir, ya sabían a lo que iban. Claro. Entonces, que nadie se llame a sorpresas. Te comprometo como consejera, si te lo pregunto. Puede terminar llegando una queja al instituto, entonces sí, ahí sí no entiendo. podría haber que tener un pronunciamiento. Pero conste que te pregunté si no incomodaba, porque entiendo lo que haces, ¿no? Y más en estos momentos. A ver, dediquémonos esta parte final al tema. Hay una campaña contra el instituto, no está el quítate tú para ponerme yo. A ver, piensen, y porque viene también, hace un rato decía Arturo, desde el propio presidente, ¿no? Un día sí y otro también. A ver, yo creo que el presidente, por la concentración de poder que tiene, no se siente cómodo con los órganos constitucionales autónomos, que cada vez están siendo más amplios, porque lo cierto es que han nacido como desprendimientos de lo que antes estaba concentrado. No lo veo solamente en el tema del INE, pero el INE es el que parece que está ahora en la ruta. Ya lo vimos y es lamentable lo que pasó con CNDH, lo que ha pasado con otras instituciones. Y en ese sentido lo que vemos es que ahora las baterías están enfocadas al INE. Claramente no creo que vaya al desmantelamiento, pero sí creo que van a utilizar este momento para meter personas que traigan vocación de transformarla desde dentro a partir de lo que ya ha salido y que son las premisas también que ha marcado claramente el partido y en las que el presidente se siente cómodo. Sí. ¿Tú cómo ves? Porque al fin y al cabo eres juez y parte, ¿verdad? Porque les han dado, perdón, yo sí creo, Pamela, que el presidente, que incluso muchos de la comentocracia identificados claramente con Morena, y lo que pasó el domingo, ya dejemos la broma, ¿no? De lo que pasó el domingo, que ataques muy directos, ¿no? Me parece que el instituto ha sido objeto de ataques, de críticas, digamos, desde la creación del IFE. No es una cuestión novedosa. ¿Qué es lo que sí es novedoso? A ver, digamos, que haya formas muchísimo más abiertas de crítica y de descalificación desde el espacio público, que tengamos incluso al presidente de la República haciendo señalamientos de descalificación del órgano, digamos, descalificación genérica en cuanto a lo que se ha permitido en el instituto, a que ese instituto es el responsable de lo que pasó en el 2006, partiendo de una premisa. Ninguno de los consejeros o las consejeras que hoy estamos sentados en la mesa del Consejo General estuvimos en el instituto en el 2006. Y creo que hay pendientes democráticos, sin duda alguna, sin duda hay pendientes y tenemos que atenderlos, tenemos que tener una discusión clara, seria, para poder atender estos pendientes. Pero me parece que si bien han habido estos señalamientos, también es cierto que han habido decisiones que se han tomado desde el instituto que no han contribuido a cambiar el tono de la discusión
me parece que la decisión, más allá de una discusión de si fue una buena decisión, una mala decisión, nombrar a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo, que eso para mí en ese momento, en la discusión del jueves, no era el centro de la discusión. El nombre de la persona no era la discusión, era la forma en la que se procesaba. La forma en la que se procesaba en un órgano colegiado, en un órgano que cuenta en su integración con la representación de los partidos políticos. No creo que como una mala idea de diseño, no creo que el diseño sea para la incidencia, sino para encontrar un espacio institucional para también procesar los conflictos. Queremos sacar los conflictos de la calle, de la violencia, de los golpes e institucionalizar un mecanismo de atención a las diferencias y las disputas que se dan en el marco de una contienda electoral en la que va a haber una transmisión de poder, del poder público, digamos, de los distintos gobiernos, de los distintos espacios de representación en el país. Y creo que eso ameritaba, digamos, en un órgano de esta naturaleza, ameritaba una forma de procesamiento distinta. Y creo que no contribuye a atender las descalificaciones o a limitar las descalificaciones cuando se toman decisiones de procesar de una forma que no contribuye al diálogo que nosotros mismos convocamos y que nosotros no estamos convocando ahora. Creo que todos los que estamos interesados estamos pidiéndole al Congreso, a ver, no utilicen una mayoría para excluir todas las demás voces que hay en el Congreso. El árbitro electoral tiene que generarle confianza a todos los contendientes porque va a arbitrar la contienda entre todos los contendientes, incluido Morena. Sí, Morena claro. También tiene que tener confianza en el árbitro electoral, como todos los demás partidos, grandes o chicos, pero también la ciudadanía. Y esto implica que le tiene que dar legitimidad a la propia autoridad, una legitimidad de origen y una legitimidad que se gana con las decisiones. El actuar de la propia autoridad es lo primero que le genera este contexto de legitimidad o no. Pero sí tenemos estas nuevas formas de descalificación que me parece que no abonan. Sí. No abonan a fortalecer las carencias o los espacios de debilidad democrática que tenemos en el país, los elementos en los que sí tendríamos que fortalecer. ¿Hay pendientes serios? Me parece que sí. La organización de las elecciones creo que no es donde tenemos el pendiente serio. El arbitraje de las elecciones, creo que ahí es un punto que deberíamos de mirar, porque las descalificaciones del 2006, del 2012, del 2018 realmente hubo pocas, pero también tuvimos una diferencia de 30 puntos porcentuales. Sí. Digamos, ahí hay digamos, poco espacio a la discusión. Pero las críticas que han habido a la institución tienen que ver muchísimo, digamos, tienen que ver con la función de arbitraje, no con la función de organización. ¿Qué estamos haciendo para fortalecerlo? Y ahorita las designaciones van a tener mucho que ver con qué hacemos para fortalecer el arbitraje y eso que son los pendientes de la institución. Y creo que ese es donde tenemos que tomar altura, tanto desde el Consejo General del INE como desde los espacios de, digamos, públicos, donde las descalificaciones lo único que generan son señalamientos que no abonan, que no fortalecen, y creo que lo que debemos de convocar es a que si tenemos preocupaciones, si hay elementos que se tienen que atender, dialoguémoslos desde los distintos espacios y desde las distintas atribuciones que nos corresponden como autoridades. Sí, la impresión que da es que el problema no es Edmundo Jacobo, el problema es el procesamiento por el cual se designa al secretario, ¿no? O sea, porque la experiencia de él, el momento de 12 años y la forma de procesar, el momento y la forma de procesar. Pero creo que incluso el momento se podría haber dialogado en una forma de procesar distinta. No necesariamente llegar a puntos de coincidencia, pero se podría haber establecido un método distinto de discusión. A ver, Pamela, ¿hubiera cambiado las cosas? La crítica al INE, todo esto, si hubiera sido procesado de manera diferente. Yo creo que habría una discusión de otra naturaleza. Podrían haber posiciones que sostuvieran los mismos argumentos de desacuerdo con el momento en el que se tomó la decisión, pero estaríamos en un contexto de un desacuerdo con elementos de discusión, elementos de diálogo, elementos de debate transparentes, sin fantasmas, que nos llevaran a por qué es algo que fortalece al instituto el nombrar a un secretario ejecutivo antes, o porque ese secretario ejecutivo nombrado desde este momento puede ser la persona idónea para atender lo que son los retos y las debilidades que tiene el instituto. A ver, Arturo, es un todo de varias cosas. A ver, yo estoy de acuerdo con Pam en el sentido de que los embates contra el INE han estado siempre, pero retomemos algunas cosas. Yo sí estuve en el 2006. Sí, claro. Y en el 2006 sí hubo una reacción ante una elección extremadamente cerrada, en donde la tormenta perfecta cayó y ciertamente con algunos errores de procesamiento en elección por parte del INE. Pero también estuve en el 2007 y en el 2008,
cuando se hizo una reforma electoral que le quitó a los partidos el derecho a comprar espacios en los medios de comunicación, y entonces el embate vino día tras día tras día por parte de los medios de comunicación. Después vino el 2009 y vino una elección distinta, ya con un cierto orden distinto, cambios de consejeros, en donde se logró un cierto equilibrio. Todo eso lo ha sufrido el INE. Hubo también recortes presupuestales. Digo, esto estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que está pasando hoy... Déjame tantitito detenerme, Arturo. Lo que tú pudiste ver en ese 2006 fue la acción o la no acción del instituto, ¿factor para que ganara Felipe Calderón? No. Felipe Calderón había ganado la elección. Lo que no hizo el INE fue violar la ley, porque la verdadera demanda que estaba atrás después de la elección es voto por voto, casilla por casilla. Si eso lo hubiéramos aprobado nosotros, la elección se habría anulado. Eso no estaba en nuestro poder hacerlo. O sea, no podían hacerlo. No lo podíamos hacer legalmente. Sí. Bueno, hay países que lo han hecho ilegalmente y han compuesto la elección. Nosotros optamos por seguirnos de acuerdo con la ley. Sí. El tribunal podría haber ordenado una apertura de una gran cantidad de paquetes, muchos más de los que hizo. Lo que pasa es que el tribunal pidió abrir el 9%, 10% de los paquetes, contó y vio que el resultado era el mismo. Pues ahí le paró. Sí. Dijo, adelante. Bueno, además el tribunal luego acabó diciendo que Vicente Fox había influido, pero que no tiene elementos para actuar. En ese sentido es la parte que tiene razón Pamela, sí. Que es la parte del arbitraje, en donde el INE podría haber hecho, el IFE podría haber hecho algo antes para frenar o no una presencia del presidente de la República o una presencia del Consejo Coordinador Empresarial en el entorno electoral. Sí, eso no se hizo, pero también recuerden una cosa, no teníamos los elementos jurídicos que existen hoy. Hoy se prohíbe una serie de actividades por parte del gobierno y de empresarios y de ciudadanos y demás. Pero esto iba porque eso que pasó entonces es muy distinto a lo que está pasando hoy. Yo estoy de acuerdo con los errores de procesamiento que pudo haber habido en el caso de Edmundo Jacobo, pero también recordémonos, Pam, hace 6 años estábamos tú y yo en la mesa y también hubo un debate sobre Edmundo Jacobo, cuando se le propuso como secretario, y también hubo presiones partidistas para que no fuera electo. Para que no fuera, lo recuerdo. Edmundo. Y sin embargo, se necesitaban 4 votos en contra y nada más hubo 3 votos en contra. Y Edmundo Jacobo fue secretario ejecutivo una vez más. Entonces, estas presiones las hay, las existen, pero lo que está pasando hoy yo lo veo de una manera mucho más grave. A ver. Sí. Un recorte presupuestal de 1.100 millones de pesos. Yo creo que pretendía pegarle en la línea de flotación al instituto. El que decidió un recorte de ese tamaño no conoce el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. Es la primera vez que el instituto llega a un año electoral, porque de septiembre en adelante ya es proceso electoral, con un déficit en su presupuesto. El INE ahorita todavía no sabe de dónde va a sacar el dinero para completar el año. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no alcanza. Yo creo que ahí sí hubo pegarle en donde más le puede doler al instituto. ¿De acuerdo? En el caso de Edmundo Jacobo, podemos discutir sobre si la fecha era adecuada o no. Nada más que acordémonos que estamos a 201 días, con todo y sábados y domingos, de que empiece el proceso electoral. Yo no quiero imaginarme lo que sería la curva de aprendizaje para una de las elecciones más complejas que va a tener el INE el año que entra, de un secretario ejecutivo que es representante legal, responsable del ejercicio presupuestal, secretario del Consejo General, secretario de la Junta General Ejecutiva, coordinador de toda la estructura del servicio profesional electoral. Digo, a mí no se me ocurre que responsablemente se pensara ahorita en alguien que empezara a arrancar. Por eso el nombre a mí sí me parece importante. Había que asegurar que fuera Edmundo en ese sentido. 3, un contralor que después de una votación en la Junta General Ejecutiva amenaza, no sé si lo ha hecho, con iniciar procesos jurídicos y penales en contra de los miembros de la Junta por haber votado como votaron. Bueno, a ver. No sé si está extremo. ¿En dónde estamos? ¿Por qué? Pues porque votaron una cuestión en donde él no está de acuerdo en la forma como se están repartiendo los salarios en el instituto. Bueno, yo creo que eso no había pasado. Ese tipo de cosas no había pasado. O una secretaria de Estado que manda un Twitter diciendo
que uno de los consejeros representa a los mexicanos por votar como votó en el caso de Edmundo Jacobo. Digo, y además la secretaria de la Función Pública, no es cualquier secretaria. Sí. Hoy el presidente mandó un tuit en ese sentido. Bueno, insisto, pero esto sí está pegando de una manera distinta, creo yo, en una amenaza en donde lo que está en juego es mucho más que el funcionamiento del INE. Es la autonomía y su independencia. Y eso sí es lo que preocupa. Porque si 4 consejeros son nombrados por un solo partido y empiezan a tomar decisiones en una dirección, ¿cuál independencia y cuál autonomía? Que siempre hubo gentes de partidos políticos cercanos, que éramos unos más interlocutores con uno que con otro. Yo lo acepto, sí, pero nunca había habido la posibilidad, como la hay ahora, de que 6 consejeros pudieran estar de un solo lado. Sí. A ver, cerremos, tenemos 3 minutitos, como más que buscando conclusiones es, en un minuto, si no les importa, ¿por dónde nos podemos ir ahorita para fortalecer al instituto, reconociendo que es una institución que sistemáticamente debe ser analizada, criticada y revisada? Pero también debe de tener un alto, porque si no, pues nunca vamos a acabar de cómo debe de ser. Lo que yo siempre digo, por más obvio que sea, cada elección es un aprendizaje para el instituto, para el país, pero sobre todo para el instituto. Las instituciones en parte son las personas que están al frente de las mismas. Claro. Y yo creo que en el momento en el que estamos, la gran atención la debemos poner en el Comité Técnico de Evaluación. El Comité Técnico tiene, quienes lo integren, va a tener la gran responsabilidad de precisamente hacer un filtrado para tratar de encontrar a los mejores perfiles, a los que cumplan con el perfil adecuado para ponerlos a disposición. En esta ocasión van a ser 20 nombres, 5 por cada uno de los espacios. Imagino que se van a inscribir un número muy amplio de potenciales aspirantes, hombres y mujeres que vienen de distintos ámbitos, algunos más cercanos a lo electoral, otros menos, pero la labor del comité va a ser esencial. ¿Por qué? Porque precisamente vale más garantizar una competencia con independencia que después las ideologías ahí están. Yo no digo, la verdad, el problema es que hemos escondido y hemos generado todo un discurso diciendo que debe haber una asepsia absoluta en los consejeros electorales. Eso es mentira. Y es mentira para los consejeros, es una mentira más grandota para los magistrados, claro, y es una mentira probablemente intermedia para los ministros de la Corte y para todos, ¿no? Sí. Claramente hay una ideología, entonces ahora yo creo que ese filtrado va a ser clave. Sí. Es seres químicamente puros, ¿no? ¿Dónde andan? A ver, muy en breve, porque se nos acaba el tiempo. Perdón, Pamela. Coincido que el filtrado va a ser absolutamente clave, coincido que tenemos que buscar quiénes van a ser los perfiles que integren el comité y también cómo es que el comité va a tomar esta decisión, cómo va a buscar a quienes sepan a dónde llegan y sepan para qué llegan. Porque aquí sí me distancio de lo que se señala. Perdón, somos nombrados para el Consejo General no para ser químicamente puros, pero sí para arbitrar la competencia, sí para aplicar la ley, no para llegar a consensos a como dé lugar, no para procesar, porque es una gran decisión. Perdón, creo que hay varios de los embates a los que hacía referencia Arturo, yo estoy de acuerdo con ellos, nada más que hay un detalle, veamos las decisiones que se tomaron antes. Si se decide tomar una decisión de nombrar un secretario ejecutivo sin discutir, sin ponerlo sobre la mesa a discusión del Consejo, convocar al Consejo 2 días antes, sin hacer una mesa de discusión entre los distintos consejeros, perdón, esperemos que va a haber una reacción a eso. Si decide el Consejo General no aplicar el tabulador que estableció la Cámara de Diputados, también va a haber una consecuencia. Creo que esto es, no podemos obviar cuál es la responsabilidad. Lo que tenemos que ver es cómo miramos hacia adelante y cómo generamos espacios de consenso y de diálogo distintos. Tienes 20 segundos. No me parece que sea suficiente nada más el cuidar al comité. Todo el proceso de selección implica que sea transparente, que se abran claramente, que las entrevistas con cada uno sean públicas, que todo sea accesible al ciudadano, para que de una manera más clara sepamos quién va a ser los secretarios. Arturo, gracias. Pamela, muchas gracias. César, gracias. Gracias a usted. Aquí estaremos mañana a las 9 de la noche en la hora del centro. Adiós.